Bien, pues vamos a comenzar la escuela bíblica. Bienvenidos a todos. Un abrazo en el amor fraternal de nuestro Padre. Y estamos en la lección 12 de Fundamentos Básicos de la Vida Cristiana. Estamos hablando y tratando el tema de que todos los creyentes deben ser llenos del Espíritu Santo para poder hacer la obra que el Señor nos ha encargado. Tenemos ejemplos en la Biblia, ejemplos claves y rotundos de la necesidad de que todos tenemos de ser llenos del Espíritu Santo, o sea, de ser bautizados con el Espíritu Santo. Jesús mismo fue concebido en el Espíritu Santo, ¿verdad? Y él tenía al Espíritu Santo, pero todavía necesitó ser lleno, ser bautizado en el Espíritu para poder empezar su ministerio. Eso se produjo cuando Juan el Bautista, su primo, lo bautizó. También los discípulos recibieron el Espíritu Santo cuando Jesús sopló sobre ellos, pero después Jesús les dijo que esperaran hasta que hubiesen recibido el bautismo del Espíritu Santo antes de empezar su ministerio. Y recordemos que lo recibieron en Pentecostés, en el aposento alto. También dijimos que ser llenos del Espíritu Santo es y significa tener la mente saturada, llena de la palabra de Dios, tener una vida de oración constante, perseverante, orar sin cesar. ¿Qué es lo que significa eso? Una actitud de oración siempre dispuestos, andar en obediencia y en santidad. Sin obediencia y sin santidad es imposible que el Espíritu Santo more dentro de nosotros. La santidad, o sea, el Espíritu Santo es Dios y donde hay pecado Dios no habita, ¿verdad? Tener una vida de oración constante, andar en obediencia y en santidad y sobre todo ser guiados en cada decisión por el consejo, por la palabra de Dios. La llenura viene, alguien me preguntaba esta semana, no recuerdo, cómo ser llena, cómo recibir la llenura del Espíritu Santo. Primeramente, tienes que andar en obediencia. En segundo lugar, tienes que reconocer tu pecado. Si estás pecando, tienes que reconocer y alejarte de él. Tienes que alimentarte cada día de la palabra de Dios. Buscar la comunión íntima, no solamente una oración cuando nos levantamos, otra cuando comemos y otra cuando nos acostamos, sino buscar un tiempo de intimidad con el Señor, un tiempo de calidad con el Señor cada día. Y buscar esa comunión y también vivir en la comunión cristiana con los hermanos, ser fieles en esa coinonía, en esa comunión, en armonía, empatía también, ponernos en el lugar del que sufre y también tener ese amor de hermanos, que a veces se echa de menos, el que nos amemos unos a otros. Jesús lo dijo, que teníamos que amarle a Dios sobre todas las cosas y al prójimo, a la gente que tenemos cerca, a la iglesia, a los hermanos de la iglesia, como a nosotros mismos. Estuvimos tratando la analogía, la semejanza de un vaso con nuestra vida cristiana. Voy a hacer un pequeño resumen. Estudiamos sobre un vaso sucio y manchado y dijimos que el vaso necesita ser limpiado a fondo y enjuagado antes de poder usarlo. Mucha gente no conoce el poder del Espíritu Santo dentro de ellos porque su vida es como un vaso sucio. Necesitan ser limpiados antes de poder ser llenos, porque el Espíritu Santo es agua pura y limpia y no puede estar en un vaso sucio. Luego hablamos de un vaso roto, de un vaso con grietas, agrietado. Y nunca pensaríamos darle a alguien de beber en un vaso así, ¿verdad? Probablemente lo tiraríamos a la basura, pero Dios nunca hace eso. Dios restaura esos vasos, sana esas grietas, sana las heridas que tengamos. Mucha gente se siente incapaz de abrirse a nadie porque son conscientes de que tienen grietas. La vida y las circunstancias muchas veces le han dado golpes muy duros, hasta tal punto que parecen incapaces de recuperarse y por eso no se abren a nadie. Y luego estuvimos empezando a trabajar y a estudiar sobre un vaso invertido, un vaso boca abajo. Nunca se puede llenar un vaso que está boca abajo, ¿verdad? Por eso es necesario darle la vuelta. Es necesario que nosotros abramos nuestro corazón y nuestra mente para que Dios lo pueda llenar. Eso significa precisamente eso, darle la vuelta al vaso, ese vaso que tiene que estar limpio, sin grietas,
y también boca arriba, para que Dios lo pueda llenar. Necesitamos, por tanto, ser y estar receptivos al Espíritu Santo. Los vasos están hechos para ser llenos, ¿verdad? Un vaso que no se llena, que no se usa, no cumple con la función para la cual el fabricante lo ha hecho. Nosotros estamos igual, estamos hechos para estar llenos y ser usados por Dios. Y si estamos boca abajo, vivimos de espaldas a Dios, aunque nos llamemos cristianos, ese vaso jamás se va a llenar. La gente que nunca ha conocido la plenitud, la llenura, el bautismo del poder de Dios por medio del Espíritu Santo en su vida, nunca podrá llevar a cabo el propósito eterno para el cual ha sido creado. Todo esto habla de un llamado supremo, un llamado que Dios nos hace, es un llamado a la santidad. Estuvimos hablando de la santidad, estuvimos hablando del fundamento de la santidad, que es la palabra de Dios. Escrito está, ¿verdad? Se repite muchas veces. También el modelo de santidad, sed santos como yo soy santo. El modelo lo tenemos en Jesús. Y luego es un mandato muy claro y muy rotundo, sed en imperativo, sed santos. Hoy vamos a seguir tratando en 2 de Timoteo capítulo 1, verso 9, y sobre las verdades eternas que sacamos de este versículo. Vamos a leerlo de nuevo, ya lo leímos la semana pasada, pero bueno, hay que repetirlo. Dice, quien nos salvó, o sea, Jesucristo, y nos llamó con un llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Estuvimos tratando estas verdades, quien nos salvó y que nos llamó con un llamamiento santo. Y ahora vamos a tratar el punto número 3. Su llamamiento no es conforme a nuestras obras, sino según su propósito y según su gracia, que tanto el propósito como su gracia son eternos. Aquí está el corazón y la clave del mensaje de Pablo. No fuimos llamados por lo que éramos, ni por lo que hacíamos, sino por lo que Dios decidió antes de la fundación del mundo. Lo decidió, digamos, en su eternidad, su plan, su propósito. Y ese propósito, ese plan eterno, nos incluye hoy a nosotros, aunque no lo merezcamos. Es por gracia, es por un favor inmerecido. Dios es así, de bueno. De ahí que debemos humillarnos y responder a su llamado, aceptando su plan y su propósito para nosotros. Y además tenemos que servirle, y al mismo tiempo de servirle, darle las gracias encima, porque es un privilegio poder servirle a Dios. Es un privilegio que Dios nos pueda usar, que Dios nos pueda llenar el vaso, ¿verdad? Dios ya había pensado esto en nosotros hace muchísimos años, antes de ser concebidos. Dios ya había preparado el camino. Cristo es el centro del plan eterno y la fuente de toda bendición cuando estamos en Cristo, cuando vivimos de acuerdo a su palabra, cuando le obedecemos, cuando vivimos en santidad. Entonces Cristo, digamos que es el plan eterno de Dios para nosotros. Yo pregunto, ¿llegamos a entender y a comprender lo grande y lo que significa nuestra nueva identidad en Cristo? ¿Podemos llegar a comprender la grandeza de esta verdad? De que somos hijos de Dios, tenemos una nueva identidad y esa nueva identidad nos obliga a vivir en la santidad que Él nos demanda. No somos un accidente, ni somos una casualidad. Somos la causa y el motivo del amor y del plan de Dios. Somos parte de ese plan eterno y por tanto debemos vivirlo con reverencia, con fe y con la santidad que Dios se merece. Pablo nos recuerda aquí en este versículo que fuimos salvados por gracia, por un regalo que Dios quiso hacernos. Llamados, eso sí, a una vida de santidad y escogidos según su propósito eterno. Por tanto, no somos dueños de nuestra propia vida. No te creas que te perteneces, tú le perteneces a Cristo que pagó el precio por ti. Le pertenecemos a aquel que nos llamó desde la eternidad, aquel que nos creó, y cuando perdimos nuestra identidad por culpa del pecado,
nos redimió pagando en la cruz nuestra sentencia, que nos era contraria. Teníamos una sentencia condenatoria y Cristo la pagó por nosotros. No vivamos pues una vida superficial, una vida mediocre y una vida vana, sin esencia, sin fundamento. Vivamos a la altura que merece el llamamiento santo con que fuimos llamados por Dios. Cristo no solo nos salvó para librarnos del infierno, nos salvó para que vivamos para su gloria, haciendo su obra. ¿Qué? Entendiendo, no solamente nos ha salvado del infierno, sino que nos ha escogido, nos ha salvado para que trabajemos en su obra, porque Él ama a toda la humanidad. De tal manera amó Dios a toda la humanidad que envió a su Hijo a la cruz por nosotros. Él ama, Él hace un llamado santo a todos. Lo que pasa es que no todos responden a ese llamado. No todos creyeron a Jesús. Y Jesús no vino a condenar al mundo. Jesús vino a salvarlo, porque el mundo estaba ya condenado. Y vino a salvar al mundo. Y para eso tuvo que morir en una cruz, pagar el precio, pagar nuestra sentencia, ocupar nuestro lugar. Y eso a veces no lo entendemos, no lo comprendemos. No vivamos una vida mediocre y superficial, como he dicho. No podemos ser un vaso invertido. Necesitamos darnos la vuelta para poder ser llenados y ser útiles en la obra de Dios. Un vaso boca abajo, por muy bonito que sea, por muy buen fabricante que lo haya hecho, si no está boca arriba, no cumple su función. Nosotros tenemos que estar abiertos a esa plenitud, a esa llenura del Espíritu Santo para que el Señor nos llene y seamos canales de bendición para los demás. No ser, como decía el otro día, tubos de desagüe. Somos canales de bendición. Recuerda, no podemos ser, ya concluyo con el tema de los vasos, no podemos ser un vaso sucio y manchado, tampoco un vaso roto o agrietado, ni un vaso invertido. Repito, todo esto habla de santidad. Por eso quiero profundizar sobre este tema. Ya hablamos la semana pasada, pero quiero seguir profundizando sobre el tema de la santidad porque lo creo muy importante, para que tengamos una buena enseñanza y poder ponerla en obra, en práctica en nuestra vida cristiana. No sirve de nada que se explique lo que es la santidad con textos bíblicos fieles a la palabra de Dios y que luego no la pongamos en práctica. Hay que darle la vuelta al vaso para recibir y luego poder dar de beber a otro. Vamos a seguir profundizando sobre la santidad. Hebreos capítulo 12, verso 14. El escritor dice, seguid en imperativo, mandamiento, la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Este sin duda es un llamamiento profundo al arrepentimiento y al alejamiento del pecado. Es un llamado claro y rotundo a la santidad. Sin santidad, dice, sin santidad, sin ser santo, nadie verá al Señor. Son 5 palabras que tendríamos que grabarlas a fuego en nuestra mente y en nuestro corazón. Sin santidad nadie verá al Señor. Vivimos en tiempos de gran confusión doctrinal, de relajamiento espiritual, donde muchos profesan y siguen una fe sin frutos, una fe muerta, una gracia, un regalo de Dios, pero sin compromiso de ninguna clase, y una salvación sin transformación, sin cambios. Estamos viviendo en las iglesias también evangélicas hoy en día este tipo de confusión doctrinal. Se cree que una fe sin fruto, una fe que no produce, se puede vivir. El regalo de Dios, que es su gracia, no nos adquiere un compromiso. Y una salvación tan grande que tenemos demanda una transformación, un cambio radical en nuestra vida. Pero la palabra de Dios, que es eterna y firme, nos confronta con una verdad rotunda. La santidad no es una opción.
No es decir, puedo ser santo o no santo, no es una opción. Es el camino inevitable hacia la gloria de nuestra eternidad. ¿Tú quieres pasar la eternidad con Cristo? Tienes que vivir aquí en esta vida en santidad. El autor de Hebreos no está escribiendo a personas incrédulas, sino a creyentes. A una iglesia que estaba siendo perseguida, estaba tentada por el sufrimiento de la persecución, tentada a retroceder en su fe. Una iglesia que tenía una fe muy débil debido a la persecución. Y les recuerda que la vida cristiana es una carrera, es una disciplina, una lucha, un seguimiento constante y un obedecer sin excusas a Dios. O sea, estaban pasándolo mal y el apóstol los exhorta. Podría haberle pasado la mano, ay, es verdad, el Señor tendría que hacer. No, tenéis que saber que la vida cristiana es una carrera hacia una meta. Es una vida disciplinada, en orden. Es una pelea, es una guerra espiritual y un seguimiento constante de obedecer la palabra de Dios sin ningún tipo de excusas. No es el falso descanso a veces y la justificación y la relajación que da el decir que pertenecemos a una iglesia determinada o a una religión. A veces nos escudamos con eso, pero eso no te salva. Ni la religión, ni el descanso que te pueda decir, yo es que voy a la iglesia evangélica, soy salvo. No te relajes en ese aspecto, porque ninguna religión te salva, sino un caminar de una manera activa y práctica en obediencia a Dios. ¿Estoy entendiendo, hermanos? Lo veo muy serio, lo veo serio. Pablo en 2 Corintios capítulo 5, verso 17 también nos exhorta de la siguiente manera. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Esto significa que todo aquel que le pertenece a Cristo, y cuando le confesamos como nuestro Señor y Salvador, estamos confesando que le pertenecemos a Cristo, entonces se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua que llevábamos ha pasado. Una vida nueva, la vida en Cristo comienza. Si no ha habido un cambio en tu vida, es que realmente pregúntate si realmente has nacido de nuevo. Si eres una nueva criatura en Cristo. Una nueva creación. Cuando nos convertimos, Dios nos recrea. Se nace de nuevo, es una regeneración. Y eso lo hace el Espíritu Santo. Analicemos el versículo de Hebreos 12:14. Primero tenemos el mandato. Seguid la paz con todos. No andás en disputas con todo el mundo, como hacen algunos. Todo lo contrario, debemos seguir la paz con todo el mundo, incluso con nuestros enemigos, los que nos quieren mal, los que nos persiguen, nos acusan, hablan mal de nosotros, tenemos que buscar la paz con ellos. Seguir la paz con todos significa eso. No hay excepciones. La paz debe ser la prioridad práctica. La vida cristiana no se vive en aislamiento. No estoy peleado con este, con aquello, vivo mi vida, ya tú en tu casa, yo en la mía, y Dios en la de todos, es lo que se suele decir, ¿verdad? Pues no, eso no es correcto. No hemos sido llamados a vivir aislados porque haya falta de paz. El creyente está llamado a vivir en comunión, en familia, en sociedad. Y la primera exhortación es clara. Seguid la paz con todos. En otra traducción dice, perseguid la paz. No se trata de una paz tampoco superficial o emocional, sino de una paz genuina que nace dentro de nuestro corazón y que es depositada por el Espíritu Santo en nuestro corazón, porque nace del amor de Cristo. El verbo seguir implica valentía, disposición, esfuerzo y sacrificio. No es esperar a que la paz venga. No, hay que buscarla. Buscarla de una manera activa, no pasiva.
Jesús en Mateo capítulo 5, verso 9 nos dice: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Dios bendice a los que procuran la paz, no a los que esperan que la paz llegue, no. Los que procuran, los que se mueven, son activos para que la paz se produzca. Y la recompensa, la promesa, porque serán llamados y reconocidos por los demás como hijos de Dios. Si no hay paz en tu vida, si andas en contiendas con medio mundo, jamás van a reconocer en ti a un hijo verdadero de Dios. No habla de personas pacíficas, no. Aquí no está hablando, Jesús no está hablando de personas pacíficas. Está hablando de pacificadores. El pacificador trabaja. El pacífico, pues pacífico. Bueno, ahí está. Pero el pacificador tiene que trabajar, es activo. En el ministerio que el Señor, es el ministerio que el Señor nos encargó, trabajar, seguir, perseguir la paz, para poder reconciliar también a las personas con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No habla, por tanto, de personas pacíficas, habla de pacificadores. La paz no se consigue a costa de la verdad. Me explico, escondiendo la verdad. Esta paz no es a cualquier precio. No se trata de pactar con la mentira o tolerar el pecado para no incomodar o molestar al pecador y tener con él una supuesta paz. No sé si lo entendéis. No se trata de aceptar lo que otro hace, aunque esté mal, para tener paz con él. No. La paz no es a toda costa. Pablo en Romanos 12 y 18 nos aclara esto diciendo: si es posible, o sea, dando la opción a que a veces es imposible, y ahora explicaré por qué, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres, con todo el mundo. A veces no es posible esa paz, sobre todo cuando el Evangelio está en juego, cuando la verdad está en juego, cuando la verdad se traiciona con la mentira, para que nadie se moleste. Cuando se desprecia y se hace burla de la santidad. Yo no puedo tener paz, jugarme la paz, por llevarme bien con este tipo de gente, cambiar la verdad por la mentira, para que estas personas no se molesten, que es lo que hacen mucho, y lo llaman amor. Eso no es amor, eso es todo lo contrario. Amor es decirle a las personas la verdad. La verdad, aunque duela. La verdad puede hacer daño, pero la mentira mata. Eso tenemos que tenerlo claro, aquellos que nos creemos súper amorosos, que hay que hablarle a todo el mundo con suavidad, hay que hablarle con mucha educación, con mucha paz, con mucho amor, pero la verdad siempre. El segundo llamado y la santidad. Hemos hablado de la paz. El segundo llamado es un llamado a la santidad. ¿Qué es la santidad? Aunque ya hablamos un poco la semana pasada. Santidad significa apartamiento para Dios. Apartados para Dios. Digamos que no es una perfección sin mancha, sino una vida separada del pecado y consagrada al Señor. Con tus errores, con tus fallos quizás, fallo al blanco, pero enseguida te arrepientes. La persona cuando decide arrepentirse y seguir a Cristo es santificado en esa posición de seguimiento a Cristo. Cristo lo santifica, es santificado en Cristo, pero también está siendo santificado de manera constante por el Espíritu Santo que comienza a morar en cada creyente. ¿Estáis entendiendo? Por eso la necesidad del bautismo y de la plenitud del Espíritu Santo. La santidad es el fruto inevitable de la regeneración, o sea, del nuevo nacimiento. Tiene que ser consecuencia. El nacido de nuevo, la consecuencia es que vive en santidad. Nadie puede nacer de nuevo y permanecer igual que antes. La gracia de Dios nos salva,
pero también nos transforma. Que a veces queremos salvación sin transformación. Aceptamos la salvación, pero sin cambiar. Y eso no funciona. La santidad es el fruto del nuevo nacimiento. El que dice que es de Cristo, el que se llama cristiano, debe andar como Jesús anduvo. O sea, debe vivir como vivió Jesús. Si no hay evidencia de una nueva vida, debemos preguntarnos si realmente hemos nacido de nuevo, si realmente tenemos la vida de Cristo. La santidad como una lucha continua. La santidad no es decido uno ser santo y ya está, no, es una lucha diaria. Es una constante lucha contra los instintos pecaminosos de nuestra vieja naturaleza. Tú decides ser santo y te viene la lucha. Tú decides aceptar a Cristo y te vienen los ataques que antes no teníamos quizás. La santidad verdadera no es una santidad pasiva. No es lo que hoy muchos llaman meditación contemplativa. Es una batalla diaria, es una lucha espiritual, una guerra espiritual contra el mundo, la carne y el diablo. Menuda guerra, ¿verdad? Vaya tres enemigos. No es dedicación contemplativa. Eso no es santidad. Eso son parafernalias, cosas inútiles que el hombre inventa por su cuenta. Esto implica, hermanos, negarse a uno mismo, crucificar los deseos desordenados de nuestra vida y caminar en obediencia. ¿Cómo se camina? ¿A qué se obedece lo que Dios dice en su palabra? Que gracias a Dios en este territorio donde vivimos la palabra de Dios abunda. Si no sabes la voluntad de Dios, busca, lee la Biblia, medita en ella, trabaja en ella cada día y verás la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es su palabra. Para eso la dejó escrita y dejó al Espíritu Santo para que la revele cuando hay algo que no entendamos. Y luego esperar que Dios nos quiera revelar algunas cosas que todavía están sin revelar. Yo comentaba con el pastor Ambrosio en el funeral eso precisamente, que el Señor, yo el año pasado, este año sé algunas cosas más de la Biblia que el año pasado, porque el Señor nos va revelando, pero claro, tiene que haber sed, deseo, y para eso tienes que indagar, profundizar, meditar en la palabra de Dios cada día, y entonces el Espíritu Santo te va mostrando cosas nuevas. La santidad, repito, es una lucha continua. Luego tenemos el rotundo aviso y la gran y tremenda exhortación que nos hace el autor de Hebreos, sin la cual nadie verá al Señor. Ver al Señor es la meta gloriosa de todo cristiano. Si tú no deseas ver al Señor, tienes otras metas, pero no es la meta cristiana verdadera. Necesitamos ver al Señor actuando cada día en nuestra vida y después poder verlo en la eternidad. Moisés clamó, muéstrame tu gloria. Job dijo, aunque él me matare, en él esperaré y mis ojos le verán. Jesús prometió, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Quién son los limpios de corazón? Los que viven en santidad. Y hay una gran promesa, y son palabras de Jesús, no las dice cualquiera. Bienaventurados, felices, dichosos, bendecidos los que tienen un corazón limpio, los que viven en santidad, porque ellos verán a Dios. Pero sin santidad nadie le verá. Nadie abarca todo aquel que no vive en santidad. Este nadie es absoluto, rotundo, no hay excepciones.
No importa cuánto sepamos, tampoco importa cuánto hayamos hecho, que vivamos, digamos, conforme a la doctrina humana y oficial de una determinada religión. Tampoco vale eso. Sin santidad nadie puede ver actuar a Dios en su vida. Y sin santidad nadie hay en el cielo. Así de claro. Esta verdad derriba a todo falso evangelio que lamentablemente hoy se predica con las falsas enseñanzas de falsos ministros, los cuales solo pretenden ganancias personales y que ofrecen salvación sin arrepentimiento, fe sin obediencia y gracia sin cruz. Esos abundan hoy en día. Claro, a la gente le gusta. Y los que quieren, les gusta el pecado, vivir en pecado, seguir en el pecado, pues se van detrás de ellos. Porque lo que predican les gusta, les permite el pecado. Pero son pseudos, falsos. Falsas enseñanzas, falsos ministros, falsas doctrinas, que están atrapando a mucha gente porque les encanta vivir en pecado. Y cuando hay una iglesia que predica sobre el pecado, sobre la santidad, sobre el infierno, sobre la condenación eterna, sobre el cielo, pues como que se van. Aquí se predica lo que se necesita oír, no lo que la gente quiera oír. Pero sé que hay ministros, supuestos ministros o siervos de Dios, que predican un evangelio sin cruz, una fe sin obediencia y una salvación sin arrepentimiento. No se trata de méritos humanos. La santidad y por tanto la salvación no se consiguen haciendo buenas obras. La santidad no es el precio de la salvación, sino la evidencia, la señal de que hemos sido salvados y entonces vivimos en santidad. En Filipenses 1:6 vemos que Pablo está convencido de que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará. Pablo estaba seguro de que Dios, quien comienza la buena obra en nosotros, cuando nos arrepentimos y creemos por fe, la continuará hasta que quede completamente terminada para el día en que Cristo regrese. ¿Estáis entendiendo? Pero necesita nuestro arrepentimiento y que creamos. Dios comienza las obras, pero si no hay arrepentimiento primero y no hay creer primero, no puede comenzarla. ¿Estáis entendiendo? Si no hay evidencia, si no hay señales de la santidad, es que realmente no nos hemos arrepentido. Y creemos por fe. Y no creemos porque no hay fe, porque no hay arrepentimiento. No hemos creído y por tanto Dios no ha podido comenzar su buena obra en nosotros. Es imprescindible arrepentirnos y creer para que Dios pueda comenzar esa buena obra. Es muy bonita la frase, el que comenzó la obra, a mí he comenzado la obra, pero vives en obediencia a Dios, ya has arrepentido de tus pecados, vives en santidad. Es que sin esos condicionantes Dios no puede comenzar la obra. ¿Estáis comprendiendo? ¿Soy claro? Preguntas para una aplicación práctica de esta gran verdad. En primer lugar, debemos hacer un examen de nuestra vida. ¿Es la santidad nuestro deleite o es nuestra carga? ¿Es tu vida diferente desde que conociste a Cristo o sigue siendo el mismo? Debemos, en segundo lugar, buscar la paz con nuestro prójimo. Preguntas, ¿hay falta de perdón o resentimiento que no has solucionado? ¿Hay heridas abiertas, relaciones rotas que debes sanar? Son preguntas, vosotros mismos responderse. En tercer lugar, no debemos conformarnos. Uno es bueno o malo según con quién nos comparemos, ¿verdad? Debemos vivir pensando en la eternidad.
No vivir pensando en la vida efímera y corta que tenemos acá. Nuestra mente tiene que estar pensando en la eternidad. La vida pasa muy rápido. Uno es bueno, repito, según con quién nos comparemos. Si te comparas con un terrorista, con un asesino, pues somos buenos. Pero ¿y si te comparas con Cristo? Ahí perdemos todo, ¿verdad? No te compares con otras personas o con otros creyentes. Compárate con Cristo y sabrás el grado de santidad que tienes. Si hoy murieras, ¿verías al Señor o serías hallado sin santidad y perderías tu eternidad con Él? Preguntas. Lo que nos dice el escritor de Hebreos no es una opción, repito, es un llamado y es un llamado urgente. Es una trompeta de alarma del mismo cielo para que nos despertemos del sueño y del letargo espiritual en que está viviendo hoy en día la Iglesia. Y la muestra la estamos viendo. ¿Dónde están los alumnos de la escuela bíblica? 45 que se apuntaron. Muchos empiezan. Lo importante no es empezar, es terminar. Hay un letargo espiritual que está viviendo hoy la Iglesia contemporánea y debemos despertar, abrir los ojos. Nosotros los que estamos aquí tenemos los ojos abiertos, pero deberíamos contagiar a los demás, animar, exhortar, hermanos, que hay que aprender para que nadie nos engañe, hay que acudir a las enseñanzas bíblicas. Seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Debemos activar nuestra fe, hermanos, que nos afirme en nuestra vida cristiana, para que podamos vivir en la santidad constante y creciente que Dios nos exige, y así poder verle, y también para mantener viva la esperanza del regreso de Cristo, y que no nos halle tibios y nos vomite de su boca, ni dormidos, sino andando en la luz, como Él está en luz, andando en luz, limpiados por la sangre de Cristo. Eso es santidad. En 1 de Juan capítulo 1, verso 7 dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y de esta manera la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Tremendo, ¿verdad? El apóstol Juan también hace un gran énfasis en la santidad, en la obra de Cristo, en la comunión con Dios y en la comunión con los hermanos, y la necesidad de andar en la luz, de reflejar siempre la luz de Cristo. Es un llamado también a la autenticidad, a la integridad cristiana. Tenemos que ser íntegros, que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no. Eso habla de integridad, de autenticidad. La primera carta de Juan la escribe para afirmar la fe de los creyentes, pero también para desenmascarar a los falsos convertidos. Y por eso son palabras también de aplicación para la iglesia actual. En tiempos de Juan abundaban los gnósticos. ¿Sabéis lo que eran? La doctrina de los gnósticos, con una G delante, inútil porque no se puede pronunciar. Los que pretendían tener comunión con Dios sin vivir en santidad. Eso abundaba en tiempos de Juan. El apóstol, guiado por el Espíritu Santo, marca con una claridad absoluta que la comunión con Dios no es solo una experiencia emocional o religiosa, sino una vida transformada y demostrada con la santidad. Alguien dijo, no se puede caminar con Dios y vivir en tinieblas, en pecado y negando a Dios. ¿Qué es lo que significan las tinieblas? Juan nos habla del andar, del vivir, de la comunión con Dios y con los hermanos en la fe y del poder de la sangre redentora de Cristo.
Pero si andamos en luz, esta es la condición, la comunión verdadera, andar en luz. El andar como símbolo de una vida que vive y practica la palabra de Dios. Andar significa vivir, de acuerdo a lo que marca la palabra de Dios. En la Biblia significa precisamente, andar significa una conducta continua, un estilo de vida. No se refiere a momentos aislados, sino al cambio habitual y constante del creyente. Andar en luz es vivir de acuerdo a la verdad de Dios, con sinceridad, sin hipocresía, sin doblez. Doblez significa una cosa por fuera y otra cosa por dentro. Una apariencia de piedad y de amor, pero sin una realidad espiritual, sin una transformación. Eso significa doblez. La luz presenta la naturaleza divina. Primera de Juan, capítulo 1, verso 5, dice: este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay tinieblas, ningunas tinieblas en él. Dios no solamente tiene luz, es la luz. En él no hay tinieblas, no hay pecado, no hay engaño, no hay tolerancia ni tendencia al mal. Y nosotros somos hijos de ese Dios. Andar en luz es andar en transparencia, en obediencia, en la verdad. Es vivir, en definitiva, en santidad. Existe un contraste con las tinieblas, ¿verdad? No podemos andar en los dos caminos. O vivimos en luz o vivimos en tinieblas. No existe la comunión con Dios mientras se vive y se justifica el pecado. No hay, es imposible entenderlo bien. No existe la comunión verdadera con Dios mientras se vive y se justifica el pecado. Segunda de Corintios capítulo 6, verso 14 dice: ¿y qué comunión? La luz con las tinieblas. No hay comunión ninguna. La luz, cuando hay luz, no hay tinieblas. Si tú le das al interruptor y apagas la luz, aparecen las tinieblas, pero ya no hay luz. O sea, no conviven. La luz no puede convivir con las tinieblas. Si hay luz, no hay tinieblas. Y si hay tinieblas, no hay luz. Así de claro. ¿Cómo puede la justicia asociarse con la maldad? Imposible. ¿Cómo puede la luz vivir en medio de las tinieblas? ¿Cómo podemos vivir nosotros, que somos la luz de este mundo, vivir en pecado? La religión, la liturgia, los actos externos sin un arrepentimiento verdadero es autoengaño. Y no me refiero solamente a la religión católica ni a otras religiones por ahí falsas. Me refiero a los que practican el evangelismo como una religión. Porque no se trata de una religión. El apóstol Juan lo dice con firmeza: si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos. No lo digo yo, ¿verdad? Está diciendo Juan, el apóstol Juan. Si decimos que tenemos comunión con él, que le pertenecemos a Dios, que somos cristianos y andamos en tinieblas, vivimos en pecado, estamos mintiendo. Y sobre todo mintiéndonos a nosotros mismos, el autoengaño. No existe comunión con Dios si vivimos en pecado. Eso hay que dejarlo bien claro. La segunda verdad que nos habla Juan es cómo Él está en luz. El modelo es Dios mismo. La comparación, el modelo no es humano. No debemos compararnos con otros creyentes, como dije antes, ni con la cultura donde vivimos. Que yo vivo en este país o yo vivo en el otro, cada uno actúa de una manera. Sino compararnos con el carácter de Dios que se reflejó en Cristo, o sea, compararnos con Cristo. Su luz, la luz de Cristo, es perfecta, santa, gloriosa, sin sombras. Y a eso hemos sido llamados, a ser y reflejar esa luz. En Juan, capítulo 8, verso 12, Cristo, que es el modelo encarnado, es Dios mismo hecho hombre. El mismo Jesús nos dice: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. Si tú verdaderamente sigues a Cristo, no puedes vivir en pecado.
Repito, puedes cometer un error, un fallo, una debilidad, pero enseguida nos arrepentimos y tenemos a Jesucristo como abogado. Y entonces se restaura la comunión con Dios. Pero si conscientemente vivimos en pecado, es imposible que haya comunión con Dios. Dios ama, Dios sigue amándote, pero la decisión tienes que tomarla. Jesús habló una vez más a su pueblo y nos habla hoy a nosotros, su iglesia también, diciendo: yo soy la luz que alumbra este mundo. Si vosotros me seguís, no tendrán que andar en la oscuridad, en el pecado, en la ignorancia de Dios, porque tendrán la luz que lleva a la vida eterna, a la vida verdadera. Y Juan en su primera carta, capítulo 2, verso 6, dice: el que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo, debe vivir como él vivió. La tercera verdad es: tenemos comunión unos con otros. Aquí tenemos la evidencia de que la relación y la comunión con los herederos de la fe demuestra que andamos en luz. La comunión es el resultado, no es la meta. La comunión con los hermanos no está basada en programas o actividades humanas, sino en el hecho y la consecuencia de andar en la luz. Y esto nace en nuestro interior. La luz de Dios nos une. El pecado divide, las tinieblas dividen. No puede, por tanto, haber comunión si vivimos en pecado. Cuando hay pecado oculto, cuando hay doble vida, como dije antes, una cosa por fuera, una apariencia y otra por dentro, cuando no hay una transformación interior, se rompe la comunión verdadera con Dios y con la familia de Dios. ¿Estás comprendiendo? La iglesia puede estar llena de actividades de todo tipo, pero si no hay santidad, no hay comunión bíblica con Dios. Tú podrás hacer todo lo que quieras, salir a evangelizar todos los días, venir a todas las reuniones, diezmar, ofrendar, pero si no vives en santidad, no hay comunión con Dios. A Dios no se le puede comprar. A Dios se le debe santidad. Para poder verle, claro está, si tú no necesitas a Dios en tu vida, o te da igual verlo en la eternidad o no, pues entonces vive como quieras. Pero si quieres verlo, hay que vivir en santidad. La iglesia puede estar, repito, llena de muchas actividades, pero es necesaria la santidad. La comunión también incluye restauración. La comunión verdadera, si andamos en luz, también aprendemos a perdonar, a corregir, a amar de verdad, no con hipocresía ni aparentemente. Y la cuarta verdad, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. La sangre de Cristo es el fundamento, hermanos, la base de nuestra limpieza. No se trata de perfección sin pecado, sin equivocarnos, fallarnos. Juan no está diciendo que el que anda en luz ya no puede pecar, errar en ese blanco que he dicho, sino que vive en continuo reconocimiento, en continuo arrepentimiento y dependencia de la sangre de Cristo. Puede fallar en un momento determinado, pero jamás vive en pecado conscientemente. ¿Estáis entendiendo? El verdadero creyente no niega su pecado, sino que lo lleva a la cruz. Hay muchos que tratan de ocultar su pecado, de negar su pecado, de justificar su pecado. Al pecado ni hay que justificarlo, ni hay que acercarse a él, hay que crucificarlo en la cruz. Por eso la sangre de Cristo nos cubre, y cubre no al que camina en tinieblas, a ese no lo cubre. A la persona que vive en pecado y no se arrepiente, la sangre de Cristo no le hace nada. La sangre de Cristo limpia al que anda en luz, al que vive en santidad. Por eso he dicho que la sangre de Cristo es el centro del Evangelio. Y además es una limpieza continua. El verbo nos limpia, está en tiempo presente, nos limpia ahora. La sangre de Cristo sigue limpiando cada día, cada reconocimiento sincero
Dios lo limpia. Cada aceptación de que has caído, de que has pecado, Jesucristo lo perdona. No hay pecado que la sangre de Jesús no pueda limpiar. Pero cuando hay arrepentimiento, y arrepentimiento verdadero. Por eso repito, la sangre de Cristo es el centro del Evangelio. ¿Estamos andando en luz o en tinieblas? Pregunta. Debemos, repito, examinar nuestra vida. ¿Nuestro andar refleja a Cristo o encubre nuestros malos deseos? ¿Hay comunión real con otros creyentes o vivimos en hipocresía? La luz, repito, trae unidad. El pecado trae aislamiento. ¿Estamos dependiendo cada día de la sangre de Cristo? No vivamos en culpa, hermanos, ni tampoco en orgullo. Vivamos en confesión y reconocimiento continuo cuando pecamos. Y seamos humildes, reconozcamos. Reconocer nuestro pecado y apartarse de él recibe la misericordia de Dios. Y por último, tu cristianismo es auténtico. Repito las palabras de Juan en 1 de Juan 1:7, pero si vivimos en la luz, así como Dios está en la luz, entonces tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Hay condicionantes para que la sangre de Cristo nos limpie, ¿verdad? Que es vivir en luz, vivir en santidad. Este texto no permite una fe teórica, ni una fe pasiva que no se mueva. Nos llama a una fe activa, una vida real, santa, visible por el mundo que nos rodea. Es un llamamiento a caminar, a vivir en la santidad que Dios nos exige, a vivir en su luz. No hay otro camino, ya estoy terminando, no hay otro camino para la comunión íntima y de calidad con Dios que el andar, que en vivir en la luz, en vivir en la verdad, vivir en la santidad que Dios nos exige, y todo esto depende del reconocimiento de que la sangre de Cristo nos limpia cuando reconocemos nuestro pecado. Por eso en Proverbios capítulo 28, verso 13, Salomón nos dice: el que encubre sus pecados no prosperará. O sea, nada le irá bien. Mas el que los confiesa, los reconoce y se aparta. O sea, no basta con reconocerlo, hay que dejarlo. Entonces alcanzará misericordia. Dios no tolera las tinieblas, Dios no tolera el pecado, pero claro, abunda en gracia y en misericordia para aquel que lo confiesa, lo reconoce y lo deja. Este versículo, además de un consuelo, es una advertencia, es la marca que caracteriza a los verdaderos redimidos. Termino con dos preguntas. ¿Andamos en la luz? ¿Refleja nuestra vida la santidad de aquel que nos salvó? Son preguntas para meditar. Son preguntas que me gustaría que apuntarais y que las repasarais cada día. Entonces, la batería de preguntas, porque a mí me gusta hacer preguntas. No me gusta que las contestéis, sino que las contestéis vosotros mismos, y cuando tengáis una respuesta clara, sin autoengañarse, que a veces nos autoengañamos, entonces tomar medidas y responder al llamado de Dios, el llamado santo y urgente, un llamado a vivir en santidad. Amén. Bien, pues que Dios les bendiga.